Hola, buenos días hermanos, hermanas, bendiciones, que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Vamos a dar lectura hoy, viernes 19 de julio, a las lecturas Salmo y el Evangelio que corresponde al viernes de la 15ª semana del tiempo ordinario. Primera lectura del libro del Éxodo, capítulos 11, versículos del 10 al 12 y después el 14. En aquellos días Moisés y Aarón hicieron muchos prodigios ante el faraón, pero el Señor endureció el corazón del faraón, que no dejó de salir de su país a los hijos de Israel. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto: este mes será para ustedes el primero de todos los meses, el principal del año. Díganle a toda la comunidad de Israel: el día 10 de este mes tomarán cada uno un cordero por familia, uno por cada casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con los vecinos y elija un cordero adecuado al número de personas y a la cantidad que cada cual pueda comer. Será un animal sin defecto, macho de un año, cordero o cabrito. Lo guardarán hasta el día 14 del mes, cuando toda la comunidad de los hijos de Israel lo inmolará al atardecer. Tomarán la sangre y rociarán las dos jambas y el cintel de la puerta de la casa donde vayan a comer el cordero. Esa noche comerán la carne asada al fuego, comerán panes sin levadura y hierbas amargas. No comerán el cordero crudo o cocido, sino asado. Lo comerán todo, también la cabeza, las patas y las entrañas. No dejarán nada de él para la mañana. Lo que sobre lo quemarán. Y comerán así, con la cintura ceñida, las sandalias en los pies, el bastón en la mano y toda la prisa, porque es la Pascua, es decir, el paso del Señor. Yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados. Castigaré a todos los dioses de Egipto, yo el Señor. La sangre les servirá de señal en las casas donde habitan ustedes. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo, y no habrá entre ustedes plaga exterminadora. Cuando hiera yo la tierra de Egipto, en ese día será para ustedes un memorial, y lo celebrarán como fiesta en honor del Señor. De generación en generación celebrarán esta festividad como institución perpetua. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial de hoy dice, Salmo 115 dice: cumpliré mis promesas al Señor, cumpliré mis promesas al Señor. ¿Cómo le pagaré al Señor todo lo bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis promesas al Señor. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. De la muerte del Señor me has librado, a mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. Cumpliré mis promesas al Señor. Te ofreceré con gratitud un sacrificio, e invocaré tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. Cumpliré mis promesas al Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos del 1 al 8. Capítulo 12, versículos del 1 al 8. El sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en el sábado. Él les contestó: ¿no han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron de panes consagrados, de los cuales ni él y sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes?
Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado. Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Y ustedes comprenderán el sentido de las palabras: misericordia quiero y no sacrificios. No condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es una reflexión hoy en los Evangelios, en las lecturas, muy importante, que el Señor nos especifica perfectamente. En el Antiguo Testamento las ofrendas eran a Dios, y en el Nuevo Testamento son a Jesús, porque nada va al Padre sin pasar por Él. Es importante porque los dones, la tierra se la ha dado a Jesucristo. Jesucristo es el que la administra. Jesucristo es nuestro Dios con nosotros. Cuando se marchó, porque murió por nosotros, murió por nuestros pecados, vino el Espíritu Santo. Pero es importante que, por ejemplo, que en la primera lectura se habla de la obediencia a Dios, la obediencia que debemos tener a nuestro Señor. Es importante, porque si no somos obedientes a la palabra de Dios, ¿cómo podemos cumplirla? Imposible, ¿no? Tenemos que cumplirla. Y porque, ya lo dice en el Salmo 115, cumpliré mis promesas al Señor. Si yo me comprometo con el Señor en hacer algo, mi promesa tiene que ser mandamiento, como si fuera una ley grabada en una roca, grabada en una tabla como un mandamiento. Tiene que ser cumplida completamente. Dice aquí, lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En el sábado atravesaba Jesús los sembrados. Los discípulos iban a comer, tenían hambre y tenían que comer. David, el rey David, es importante porque todos eran, incluso Abraham, Jacob, Isaac, David, el rey David, todos eran importantes según a la ley de Dios. Y tenían que hacer lo que tenían que hacer. Y tenían hambre y entraron en las sinagogas a comerse el pan consagrado. Porque tenían hambre. ¿Qué más? Que tenían hambre y querían comer lo que les daba el Padre gratuitamente. Y además comida consagrada. Y luego el sacerdote. Nosotros cuando vamos a misa, no solo come el sacerdote el pan que nos da el Señor, el que consagra, que es el cuerpo de Cristo, sino que nos lo da a nosotros y es un domingo. Y luego el sacerdote no trabaja y nosotros no vamos a misa a comer del pan. Es lógico que ahí especificaban que ellos mismos mandaban hacer lo que ellos mandaban, no hacer lo que ellos hacían, los sacerdotes, y el pueblo, y Jesucristo le estaba indicando, pero luego vosotros no lo hacéis. Y vosotros que sois, que lo coméis, el pan consagrado, y dais la Eucaristía en festivo, un sábado para los judíos, que es como un domingo para nosotros, dice, lo dais un sábado, la Eucaristía, y no lo coméis, y el pueblo que muere de hambre. El Señor está velando por el necesitado, está velando por el pobre, está velando por el hambriento. Es importante eso siempre. Es importante siempre eso. El Señor ya lo especifica muy claramente. Y aquí hay un apartado muy bonito. Cuando los fariseos dijeron, tienen hambre, y se pusieron a arrancar las espigas y comerse los granos. Cuando los fariseos lo vieron, le dijeron, tus discípulos no están permitidos hacer el sábado. Y luego para ellos, porque lo hacen.
dice, ¿no han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y su compañero? ¿No recuerda cómo entraron a la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él y sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? Ellos comieron del pan consagrado, tenían hambre y comieron del pan sagrado. No es como hoy, en la vida actual, que entran en una iglesia, rompen el consagrado, tiran el Santísimo por el suelo, encima lo pisotean. Eso no es. Eso es ultraje. Eso es pecado mortal. Eso la persona que lo hace es pecado mortal. Para mí, bajo mi título personal, para mí es como estar ultrajando al mismo Espíritu Santo que habita en nosotros. Porque si nosotros somos católicos y hacemos eso, y el Espíritu Santo somos bautizados a través del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo habita en nosotros, el Espíritu Santo ya se fue de nosotros, ya no somos católicos. Si hacemos eso, ya podemos considerarnos excomulgados a los ojos de Dios, excomulgados a los ojos de Dios, totalmente. Hay que pedir perdón siempre, y no podemos hacer lo que no está permitido, no está permitido a los ojos de Dios, jamás, menos eso. Dice, tampoco han leído en la ley de los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo, y no por eso cometen pecado. Los sacerdotes judíos oficiaban el sábado, igual con nuestros sacerdotes los domingos hay que ir a misa, pero eso, a los ojos de Dios no está permitido. ¿Por qué no? Incluso dice, aquí hay alguien más grande que el templo. Está diciendo Jesucristo, aquí hay alguien más grande que el templo. Está diciendo que Él es el Hijo de Dios vivo, Dios viviente, Dios con nosotros, Emmanuel. Y Él tiene la misericordia para permitir eso y no los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, porque los hacían matar animales, mataban animales para en la tienda de la reunión, pedir perdón al Señor, ofrendas al perdón y ofrendas al holocausto. Tenían dos tipos de ofrendas y tenían que poner un cordero o un cabrito en los tipos de ofrendas, y habían que quemar incluso las entrañas de esos corderos, de esos cabritos, para que los fueran perdonados. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa: antiguamente se hacía eso así porque no había venido Jesucristo aún nosotros, y aún la gente estaba con el pecado original, a la venida de Jesucristo, con la muerte y la resurrección de Jesucristo nuestro Señor. Nuestro pecado original fue limpiado, y con la resurrección se nos dio el regalo de la vida eterna. Con la resurrección de nuestro Señor se nos dio el regalo de la vida eterna. Por eso son los 3 días que estuvo el Señor. ¿Dónde estuvo? En el infierno, bajó al infierno, bajó a los infiernos y resucitó el tercer día. Bajó a los infiernos a recoger las almas al purgatorio, a las almas, todo el infierno del purgatorio que estaban esperando, y dando la oportunidad a esas almas de pedir perdón por todos los pecados que habían cometido. Y entonces esas almas, las que se arrepintieron, fueron a la casa del Padre. Y ahí es importante sentirnos todos unidos en la casa del Padre, porque todos somos el pueblo de Dios, somos hijos de Dios, todos somos un gran pueblo, el único pueblo que el Señor, a través
de los sacramentos que deja a su Hijo nos hace ser dignos de su palabra. Dignos de su palabra. Y el Señor dice, si comprendieran el sentido de las palabras misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es el dueño del sábado. Es importante, este último apartado es importantísimo. Misericordia quiero y no sacrificios. Jesucristo, en la venida de Jesucristo ya no hay los sacrificios. Sacrificio del pan y el vino. Porque Él ya se sacrificó por todos. Y entonces ya no hacía falta presentar los corderos, los cabritos, para darlos ofrenda al Señor. Porque con la muerte y la resurrección de Jesucristo ya no hacía falta más ofrecer cabritos y corderos a Dios, porque con nuestro Señor Jesucristo ya estaba hecho eso, ya queda anulado, porque Él se ofreció por nosotros. Es la ofrenda que nuestro Señor hizo al Padre para salvarnos de la muerte y llevarnos a la vida eterna. Es importante sentir eso. Y además, ya lo dice el Señor, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Si Él impone el sábado festivo o impone el domingo festivo, pues el domingo. Antes era el sábado a nosotros también, los católicos. Pero después se cambió al domingo. Es todo en el mundo. El domingo es festivo. Se cierran los supermercados, se cierran todos los lugares, pero siempre hay unos servicios mínimos. Y luego, porque los médicos estén de guardia un domingo, ¿están pecando a la ley de Dios? No. El Señor tiene misericordia con ellos porque están haciendo un servicio al pueblo. ¿Están pecando los policías que están velando por nuestra seguridad un domingo? No, porque el Señor tiene misericordia con ellos porque están haciendo un servicio al pueblo. Es así. Las gasolineras están cerradas, están abiertas un domingo. Están abiertas, ¿por qué? Porque están haciendo un servicio al pueblo. Y el Señor tiene misericordia con ellos. Esa es la misericordia que nos da el Señor. Porque los servicios tienen que mantenerse. Por eso es importante que todo el mundo vele en ese sentido. Que no es como uno lo pinta, lo piensa de una manera u otra. Bueno, vamos a dar la lectura de la Biblia, el capítulo 16. Corre, hijo de Isar, hijo de Kebar, hijo de Levi, Datán y Abirán, hijos de Evilat, Ion, hijos de Pelet, y de los descendientes de Rubén, se levantaron contra Moisés junto con 250 israelitas, entre los jefes de la comunidad, miembros del consejo, personas distinguidas, se amotinaron contra Moisés y Moisés y Aarón, y les dijeron: esto ya es demasiado. Si todos los miembros de la comunidad son santos y el Señor está en medio de ellos, ¿por qué os levantáis vosotros por encima de toda la asamblea del Señor? Cuando Moisés oyó esto, se postró rostro en tierra. Luego dijo a Coré y a todos sus secuaces: mañana dará a conocer el Señor quién le pertenece y quién le está consagrado, y lo acercará a él. Aquellos a quienes mande acercarse, esos serán los elegidos. Hacer esto: Corre y todos sus secuaces, tomad los incensarios, poner mañana fuego en ellos, y sobre el fuego incienso ante el Señor. Aquel a quien elija el Señor, ese será consagrado.
y basta ya, hijos de Levi. Moisés dijo a Coré: escuchad, hijos de Levi, ¿os parece poco que el Dios de Israel os haya separado del resto del pueblo para teneros a su lado y hacer el servicio en la tienda del Señor, os haga escogido entre la comunidad como ministros suyos? El Señor te ha llamado a su lado, a ti y a todos tus hermanos los levitas, y ahora ambicionáis también el sacerdocio. Tú y tus secuaces os habéis rebelado contra el Señor. ¿Quién es Aarón? ¿Para qué habléis mal de él? Moisés mandó llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab, pero ellos respondieron: no queremos ir. ¿No es bastante que nos hayas sacado de una tierra que emana leche y miel y nos hayas traído a este desierto de muerte para que quieras todavía seguir tiranizándonos? No es una tierra que emana leche y miel donde nos has traído. No nos has dado en posesión ni campos ni viñas. ¿Crees que están ciegas estas gentes? No, no iremos. Moisés, preso de gran indignación, dijo al Señor: no hagas caso de su ofrenda, ni un asno he tomado yo de ellos, a ninguno de ellos he perjudicado. Moisés dijo a Coré: tú y tus secuaces y Aarón, presentaros mañana ante el Señor. Tomad cada uno vuestro incensario, poned en él incienso y llegaos ante el Señor con vuestro incensario. 250 incensarios. Tú y Aarón llegaos también con vuestro incensario. Cada uno tomó su incensario, puso fuego y colocó encima el incienso. Se presentaron en la entrada de la tienda de la reunión, juntamente con Moisés y Aarón. Cuando Coré hubo reunido frente a Moisés y Aarón toda la comunidad a la entrada de la tienda de la reunión, la gloria de Dios, del Señor, se apareció a toda la comunidad. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: separaros de esta comunidad, pues quiero aniquilarla de un instante. Cayeron sobre sus rostros y dijeron: oh Dios, Dios de espíritu de todo viviente, ha pecado uno solo y tú te irritas contra toda la comunidad. El Señor habló a Moisés: di a la comunidad: separaros de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Moisés se levantó, se acercó a Datán y Abirán, seguido por los ancianos de Israel, y les dijo a la comunidad: alejaos de las tiendas de estos malvados. No toquéis nada de cuanto les pertenece, no sea que perezcáis envueltos en sus pecados. Se alejaron de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Datán y Abirán habían salido y estaban a la entrada de sus tiendas, con sus mujeres, sus hijos y sus pequeños. Moisés dijo: en esto conoceréis que es el Señor quien me ha enviado para realizar todo lo que he hecho, y que no he obrado en mi propio nombre. Si estas gentes mueren de muerte natural, alcanzados por la sentencia común a todos los hombres, es que no me ha enviado el Señor. Pero si el Señor hace algo insólito, si la tierra abre sus fauces y los traga con todo cuanto le pertenece, si bajan vivos al abismo, entonces conoceréis que estas gentes se han burlado del Señor. Apenas habían acabado de hablar, el suelo se abrió bajo sus pies y la tierra abrió su boca y se los tragó a ellos y a sus familias, y así como a todos los hombres de Coré y todos sus bienes. Bajaron vivos al abismo, ellos y todos sus bienes. La tierra se cerró sobre ellos y desaparecieron de en medio de la asamblea. Al oír sus gritos, todos los israelitas que se encontraban alrededor huyeron, pues decían: no sea que la tierra nos trague también a nosotros. Un fuego que salía del Señor devoró a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Aquí vemos la furia del Señor, no cuando el pecado se comete contra Él y no hay arrepentimiento, no hay arrepentimiento. Aquí doy la sensación, muchas veces estoy viendo la sensación de que la gente le gustaba, querían seguir siendo esclavos, vivir esclavizados, porque estaban a gusto conforme estaban. Y preferían morir esclavizados antes de ir avanzando en la luz, ir mejorando. Hoy incluso en la vida actual el hombre busca la esclavitud. Si yo estoy conforme estoy, no quiero mejorar, no quiero, mi vida puede cambiar, yo estoy a gusto, yo vivo tranquilamente y mi vida hasta aquí ha llegado y yo no quiero más. Si el Señor te llama, imaginaros, un sacerdote le llaman para ser obispo y no quieres, yo me quedo en mi parroquia, yo estoy a gusto en mi parroquia, yo no voy a irme para, ¿dónde voy a ir si yo estoy aquí muy a gusto? Estás rehusando la palabra de Dios, la llamada de Dios. O una persona que en su trabajo quiere ascender y los jefes lo ascienden y no, tú te vas ahora a ascender, tú vas a ser técnico de sección y tal. No, pero yo me gusta esto, estoy conforme estoy y me estoy a gusto. No, la gente ve tu valía, ve tu honradez y quieres subirte, quieres mejorar en tu condición, y es cuando no que lo ve la gente para mejorar tu condición, sino que te lo ve el Señor y el Señor te da el regalo para que el camino sea más ligero hacia Él, porque estás dentro del camino de Dios. Y si tú te apartas del camino, entonces ¿cuándo viene el castigo? E igual como el pueblo israelita, más de 250 personas que entraron en el abismo, en el foso de azufre y fuego, en el infierno, por pecar directamente contra Dios, por pecar directamente contra Dios. Es importante que el Señor nos da toda la misericordia del mundo, toda la misericordia del mundo, y sobre todo si pedimos perdón y estamos verdaderamente arrepentidos de nuestros pecados, ahí sí, perfecto. Pero no podemos sentirnos que podemos sentirnos que no, a mí el Señor me da igual, ¿no? No te da igual cuando empiezas a encontrarte piedras en el camino, cada vez más grandes, y ahí llegará alguna que no podrás pasar y te quedarás ahí y no podrás llegar a la meta, que es la luz del cielo. Es importante, seamos conscientes nosotros todos, que con nuestros actos, nuestra fe, nuestro amor y unidad a Cristo y el cumplimiento de los mandamientos del Padre nos hace más hijos de Dios, cada vez más hijos de Dios. Seamos conscientes que la palabra hijos de Dios es importantísima, porque habita en nosotros el Espíritu Santo. Seamos conscientes de que eso es un gran regalo que nos da el Señor, un gran regalo. Si no lo vemos así, no tenemos conciencia de nuestra vida actual, ni miramos con los ojos de la verdadera realidad. Estamos viviendo, si no lo miramos así, vivimos en una continua ilusión. Seamos humildes dentro de la fe de Dios. Tengamos amor al prójimo para que Dios nos ame. Perdonemos al prójimo para que Dios nos perdone.
Amemos al prójimo para que Dios nos ame. Sirvamos al prójimo para que Dios nos dé todas las recompensas y regalos que haga falta en el cielo. No hay problema. Los regalos y las riquezas no se consiguen en la tierra. En la tierra son un uso, una necesidad, que hagan falta unas herramientas, un uso para poder vivir. Pero aquí, imaginaros, el Señor en la tierra solo tenía unas sandalias y una túnica y poco más, y una mochilita donde podía llevar alguna comida que otra. No tenía más que eso. No tenía más que eso. Él donde iba decía que la palabra del Padre estuviera con todos, y aquel que estuviera vivo, elegido dentro de la paz del Padre, siempre le abría la puerta al Hijo. Siempre podía sentarse a la mesa y siempre comer, porque el que comía con el Padre podía vivir tranquilamente. Podía vivir tranquilamente. Pueden comprobar que no me dejan tranquilo. Estamos siempre liados, siempre. Bueno, que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Nos vemos en el próximo vídeo.